Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá estamos en una nueva columna del termómetro socialista. En particular, a esta le hemos puesto el nombre de Producción, Actividad y Ocupación, la recesión económica y su impacto en el empleo. ¿Cuáles son los sectores más afectados por la crisis? Bueno, efectivamente esta columna brota de un informe elaborado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales y en particular de la Oficina de Estadísticas Sociales. Recordemos que en estas columnas lo que tratamos de hacer es mostrar a través de datos y estadísticas aspectos vinculados con las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, aunque también incorporamos análisis más económicos vinculados con el funcionamiento de la coyuntura, pero también en términos más históricos. Bien, yendo al grano entonces. Lo que vamos a tratar de ver hoy o de analizar hoy es cómo está impactando el estancamiento y el comienzo de una recesión en la economía argentina en el empleo, es decir, en la masa de trabajadores que se ocupa en los diversos sectores de la economía. A grandes rasgos, como para ir introduciendo la columna, podríamos decir lo siguiente. El programa de Milei o el modelo Milei del gobierno actual pareciera encaminarse hacia una economía con grandes beneficios o desarrollo al sector primario. Es decir, a todo lo que es el sector agropecuario, entraría la ganadería también, pero fundamentalmente al sector agropecuario, a la minería, vaca muerta, si se quiere, el sector energético. Es decir, los sectores, digamos que históricamente son más productivos de la Argentina, sobre todo el agro, pero también sectores como la minería que parecieran tener cierto auspicio en lo que es los recursos que provee la Argentina como país. Incluso si uno, algunos, vamos, podríamos señalar que solo con la minería, el desarrollo de la minería y el desarrollo de vaca muerta y algo de energía, casi que la Argentina allí dispone de una segunda y tercera pampa húmeda, es decir, hay una riqueza potencial notable que hasta ahora no ha sacado grandes frutos, pero que potencialmente tiene mucho por dar, por fabricar, por generar. Ahora bien, si la Argentina se encaminara, como al parecer mi ley pretende, a ese desarrollo del sector primario de la economía, entonces toda la sociedad se encontraría en un gran problema. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene hoy, según el último censo nacional, tiene 47 millones de habitantes. Y el sector primario no emplea mucha masa de trabajadores. Por lo tanto, si en un país se desarrolla ese sector, como en Argentina, el sector primario, y se deja, como diría la ideología libertaria, a merced de lo que diga el mercado al resto de la industria de la economía argentina, entonces nos encontraríamos con un panorama según el cual una masa gigantesca de obreros quedaría sin trabajo en las peores condiciones laborales. Es decir, a esa Argentina que de alguna manera pretende desarrollar el modelo Milei, le sobran millones de personas, lo cual es un problema gigantesco para una economía y para una sociedad. Recordemos sin ir más lejos que la crisis en Venezuela ha dado lugar a la migración de varios millones de personas. Se calcula más de un 10% de la población en los últimos 5 o 10 años habría migrado de Venezuela, es decir, se habría ido de Venezuela. La Argentina podría seguir un panorama semejante si se desarrolla la industria primaria, eh, o iría camino a lo que nosotros hemos denominado Belindia, que lo vamos a desarrollar al final de la columna. Es decir, una economía con un par de sectores productivos donde una masa de trabajadores se encuentra en condiciones más o menos razonables, con salarios elevados, y el resto de la economía al estilo de la India o lo que hoy sería el Perú, es decir, una masa enorme de trabajadores muy, muy, muy precarizados en condiciones de vida miserables, eh, viviendo a como sea. Bien, entonces lo que vamos a intentar de ver acá es cómo en este año y medio de gobierno de Milei, cómo se fue moviendo la economía, pero no tanto poniendo el eje en un análisis económico, sino más bien
en ese impacto que que ha provocado, o que vienen provocando en la masa de trabajadores. Entonces, como para tener un primer panorama, una primera cuestión, lo que tenemos que pensar es cómo el modelo Milley buscó o busca bajar la inflación, que en realidad no es que baja la inflación, sino que lo que baja es la tasa de la inflación, el ritmo inflacionario. Es decir, los precios de los productos siguen creciendo, pero a un ritmo menor que antes. Entonces, la pregunta es, ¿a qué costo se estaría logrando bajar esa inflación? Aunque es una inflación reprimida, pero ¿a qué costo en la economía, en la industria, se estaría logrando ese gran caballito de batalla para Milei, que es el haber reducido los niveles de inflación y demás? Y lo que ha provocado Milei con esto es una gigantesca recesión, es decir, un estancamiento, un enfriamiento y estancamiento de la economía, un parate en la producción, lo cual brota de un parate en el consumo. eh, o sea, son varios elementos concadenados entre sí que van lo que se llama enfriando la economía, con un estancamiento importante en vías de una recesión, lo que estaría obviamente generando una disminución de la actividad económica. De hecho, eso se observa también en la evolución del PBI, que estaría cayendo de un año a otro. Entonces, ¿qué es lo que hizo inicialmente el gobierno o las medidas económicas tomadas por el gobierno de Milei? Bueno, inicialmente lo que se buscó fue un enfriamiento así tipo shock de la economía para secarla de pesos, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo primero fue una gigantesca devaluación que se tradujo rápidamente a los precios, un aumento en las tarifas, y eso provocó una inflación muy profunda en los meses de diciembre, enero, febrero y algún mes más hubo inflación muy elevada y luego fue descendiendo, pero motorizado fuertemente por un estancamiento económico y sobre todo por la parálisis de la obra pública, o sea, se acabó el financiamiento de la obra pública y se encarecieron mucho los insumos para poder producir, razón por la cual la industria también se vio fuertemente paralizada. Es más, esto lo que produjo este fenómeno fue, o este proceso fue eso que en la economía se llama estanflación, es una mezcla de estancamiento con inflación, lo cual es lo más contraproducente, obviamente para la clase obrera, pero también para la burguesía misma. Esta gigantesca devaluación provocó una caída estrepitosa del salario, es decir, el consumo también cayó fuertemente en los primeros meses, muy fuertemente, razón por la cual se tradujo en una menor economía en menor producción de la economía, es decir, bajó el nivel de producción. Luego, un segundo momento podemos caracterizarlo como un momento, entre comillas, obviamente, primaveral. Primavera relativa, que fue más o menos a partir del segundo semestre del 2024, donde eh, por una serie de medidas tomadas por el gobierno se produjo lo que se llamó remonetización y una intentona de eso que Caputo llamaba usar los dólares del colchón, así que la gente saliera con esos dólares. Total, los dólares estaban muy baratos, estaba completamente pisado el dólar, era para el ahorrista era barato comprar, aparte se quitó parcialmente el cepo, entonces era barato comprar con ciertas facilidades de crédito, entonces eso recompuso también relativamente el financiamiento para las empresas, razón por la cual lograron cierto movimiento, cierta actividad en ascenso, no en todos los casos, eso tiene cierta disparidad, pero cierta dinamismo. Eh, Sin embargo, esto otra vez duró poco. Ya en abril del 2025, en abril de este año, empieza a manifestarse o ya se habla en los análisis económicos de un serio estancamiento y posterior probable recesión de la economía. Eh, es más, eh, subieron en forma estrepitosa las tasas de interés para buscar, digamos, que los pesos no se vayan corriendo, digamos, a comprar dólares y que el dólar tenga una escalada
y entonces eso se traduzca en una mayor devaluación y por lo tanto una inflación. Entonces el gobierno elevó mucho las tasas de interés para que aquellos que tuvieran pesos pudieran ponerlo en plazos fijos, pero a la vez la elevación de la tasa de interés provoca menos financiamiento para las empresas, o un financiamiento muy caro, razón por la cual las empresas evitan ese tipo de cosas y la producción se ve afectada. Es decir, toda la actividad económica se ve afectada en este momento cuando se elevan las tasas, razón por la cual eso fue generando una situación eh, de estancamiento y también de otra vez de enfriamiento y de caída de la actividad económica. Eh, Ahora, obviamente, nos encontramos con, primero, el salvataje del Fondo Monetario Internacional, lo cual expresa el fracaso del modelo económico de Milei, otra vez para apaciguar el tema del dólar y que la población no se vaya a comprar dólares y el banco se quede sin reservas, el Banco Central. Luego, ahora en los últimos días, semanas, el acuerdo con Estados Unidos, que todavía no se sabe o está en curso el tema de hacia dónde irá y si es que se va a efectivizar de cara sobre todo a las elecciones del 26 de octubre, que el gobierno pretende que no haya una devaluación antes para que no haya probablemente un traspaso a los precios y consecuentemente una inflación, mayor inflación. Entonces, estamos ahí en esa disyuntiva del tema del dólar. Ahora bien, más allá de esto, que es la cuestión más financiera, ¿cómo impacta esto en la cuestión de la actividad económica? Efectivamente, estos vaivenes en la economía tienen su impacto en lo que se llama la economía real. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado en todo este periodo la economía, la actividad económica y cómo fue su impacto en el empleo, que es lo que más nos interesa en esta columna? En primer lugar, ¿cuáles fueron el sector más beneficiado y el sector primario de la economía? ¿Cuál es? El agropecuario, el sector de la ganadería, el minero, la minería, ¿no? Y también las estadísticas económicas se involucran allí a la pesca. Quizás de todos estos sectores a la pesca fue el que peor condiciones está o el que peor le fue. De hecho, sufre una crisis el sector de la industria pesquera. Pero el sector de la minería, el sector agropecuario mostraron un creciente dinamismo, pero también hay que aclarar que son los sectores históricamente más productivos, sobre todo el agropecuario, pero también la minería viene en un proceso de eh, creciente ¿cómo es? De actividad. Razón por la cual son los sectores que no solamente son los más beneficiados por el gobierno de Milei, sino además que son los históricamente más productivos. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Milei entre, entre los meses de julio y agosto de este año oficializó a través de algunos decretos rebajas, incluso al 0% en algunos productos en los derechos de exportación, sobre todo productos minerales, como también reducciones a las retenciones de productos. Dejo de lado acá la última medida de eh, retención cero para obtener los 7.000 millones de dólares. Estoy dejando de lado eso. Hubo también en el momento anterior, entre julio y agosto de este año, rebajas en esas retenciones, por ejemplo, a la exportación a los derechos de exportación de carne aviaria y vacuna, se redujeron del 7,5 al 5% los impuestos a los derechos de exportación. Las retenciones al maíz, al trigo y al sorgo bajaron del 12% al 9,5%, del girasol del 7,5 al 5,5% y a la soja de un 33 a un 26% bajaron. Es decir, hay allí una gigantesca transferencia de recursos a los exportadores e incluso los subproductos de soja pasaron de tributar un 31% a un 24%, un poquito menos que la soja virgen. Incluso hubo mucho énfasis en lo que fue el RIGI para estos sectores, sobre todo para la minería y para el sector energético. Es decir, grandes beneficios para un sector ya de por sí con mayor tasa de productividad en relación a otras ramas de la economía. Bien, dentro de lo que fue voy a ir mostrando algunos gráficos, ¿sí? En la medida en que vaya exponiendo, brevemente voy a ir mostrando para ir viendo sobre todo los movimientos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un gráfico de la evolución del EMAE, que es
el estimador mensual de actividad económica, todos datos oficiales del INDEC, ¿no? Todo lo que voy mostrando. Entonces, ahí vemos la evolución de la agricultura y la ganadería, poniendo como base 100 noviembre del 2023 y observando la evolución posterior. Lógicamente vemos los momentos de las grandes cosechas, ¿no? Que son sobre todo en abril, mayo, y luego sube un poquito en octubre, noviembre, diciembre y luego otra vez en mayo, en abril, mayo, junio, los momentos, ¿no? Bueno, de fuerte cosecha, entonces es el momento donde crece mucho la actividad. Si observamos la evolución de la actividad económica en minas y canteras, se observa una tendencia al crecimiento en todo el periodo de gobierno de Milei, desde noviembre del 2023 en adelante, hay altibajos, pero la tendencia es ascendente. Ahora bien, si uno observa, por ejemplo, el mismo sector, el indicador de producción industrial de la minería, desestacionalizada entre enero del 2022 en adelante, uno lo que observa es un fenómeno de mayor dinamismo, mayor crecimiento en el periodo anterior a Milei. Luego se mantiene ese cierto crecimiento, aunque mucho más lento en todo el periodo de Milei, hasta los meses de más o menos mayo, junio, julio, que arranca nuevamente un proceso de ascendente importante en todo lo que es la producción minera. ¿Sí? Otra vez estamos hablando del sector primario de la economía. Vamos a ver más adelante que la mano de obra contratada por estos sectores más productivos y cuya evolución, cuya actividad económica han evolucionado más favorablemente que el resto, decía, la composición de la mano de obra es muy baja. Es decir, no son de mano de obra intensiva, sino al contrario, son de una contratación de una escasa mano de obra. Aquí observamos el sector de la pesca, que no estaría en su mejor momento, está incorporado dentro de lo que es el sector primario, aunque la pesca también tiene su grado de industrialización y demás. Y aquí observamos la evolución mes a mes de comparando 2025 con los meses de 2025 con los meses de 2024, las barras azules, y los meses de 2025 con los meses de 2023 en las barras naranjas, y lo que se observa son más barras en posición negativa que en posición positiva, es decir, la pesca viene en picada y con una notable baja de la actividad mes a mes, año a año. Bien, yendo a la composición de puestos de trabajo ocupados y sobre todo el valor agregado bruto sobre el total del valor agregado, una cifra que no es estrictamente el Producto Bruto Interno, pero es algo porque se le descuentan al producto, se le agregan los impuestos. Acá estamos hablando solo del valor agregado bruto. Bien, si observamos la agricultura, ganadería, hay 1.300.000 puestos de trabajo. Esta cifra es discutible, sobre todo porque la cifra censal del 2022, si bien no son puestos de trabajo lo que relevan el censo, sino trabajadores asalariados, o sea, personas, no puestos, da una cifra muy diferente. Por lo tanto, habría que ver si esta cifra no está un poco inflada y no es mejor la cifra censal. Pero bueno, por ahora nos manejamos con la misma fuente para pensar la estructura general del empleo. Bien, decía, solo en agricultura, ganadería, 1.300.000 puestos de trabajo, en explotación de minas y canteras 108.000 y en pesca 24.000. Cuando observamos la composición relativa, es decir, el porcentaje de todo esto, nos da un 6,9%, sumando agricultura, minería y pesca, o sea, todas las tres sectores del sector primario, nos da como la composición de 6,9% sobre el total de ocupados. Es decir, muy poco. El sector más productivo, el sector al cual más apuesta el gobierno de Milei, estaría representando apenas un 6,9% de trabajadores, de puestos ocupados. Y para lo que es el valor agregado bruto, hay un porcentaje que por ser solo tres sectores es relativamente elevado, que es el
10, 11,2, 11,5%. Bien, sigamos. ¿Qué pasó con la industria manufacturera? Acá nos encontramos con una situación. ¿Por qué? Porque la industria manufacturera es muy diversa. Hay ramas que son muy productivas, de baja composición de mano de obra. Hay otras ramas que son muy poco productivas en relación a otras ramas y en relación a las mismas ramas en relación a competencia del resto del mundo. Por ejemplo, la rama de la confección, o la rama textil, u otras ramas también que tienen abundante mano de obra comparada con otros sectores de la industria manufacturera, pero que no son del todo no son tan productivas como otras ramas. Bien, lo que se observa en la evolución de la industria manufacturera, en la serie, sobre todo la serie desestacionalizada, es esto que observábamos, eso que mencionaba al principio de la exposición. Es decir, en un primer momento una caída muy profunda de la actividad, luego una cierta recomposición, sobre todo en el segundo semestre del 2024, y luego ya una tendencia a la caída, con alguna recomposición, pero tendencialmente a la baja en los últimos meses, sobre todo desde febrero-marzo del 2025 en adelante. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Me voy a ir un segundito. ¿Qué pasó con la industria si observamos el mes de julio comparado con el mes de junio del 2025? Bueno, en casi todas las ramas cayó el nivel de producción. El índice de producción manufacturero cayó. Cayó en alimentos y bebidas, cayó fuertemente en tabaco, cayó en textiles, en prendas de vestir. Solo subió un 0,2% en el sector de sustancias de productos químicos. En todo el resto de las grandes ramas de la producción manufacturera se ve un descenso de la producción. Eso es algo muy reciente, en julio comparado con el mes de junio del 2025, que es uno de los momentos de fuerte impacto negativo de la economía, de una caída de la actividad. Si observamos ahora, otra vez me corro un segundito, el nivel de capacidad instalada, el porcentaje de capacidad instalada, y comparamos julio del 2025, que son las barras que están más del lado de la derecha, con el mismo mes, pero de 2 años atrás, julio del 2023, yo decidí descartar el 2024 porque el 2024 es un año de una caída muy profunda, por lo tanto, cualquier cosa medida, cualquier indicador que uno mide en el 2025 probablemente de mejor que el 2024, sencillamente porque el 2024 hubo una caída muy profunda de la actividad económica. Decía entonces, si comparamos julio entre 2025 respecto del 2023, uno lo que observa es una caída en casi todas las ramas en cuanto a su capacidad instalada. Caída general, caída a nivel general, pero caída en apenas un ascenso en alimentos y bebidas, pero luego una caída en tabaco, caída en textiles, producción de textiles, caída en papel y cartón, edición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, vuelvo. Aquí vemos la industria, me vuelvo a ir un segundito, digamos, algunas ramas industriales, no todas, pero sí quizás las más significativas. Y yo de alguna manera armé algunos gráficos en relación a un semáforo, ¿no? Aludiendo a un semáforo. O sea, con color rojo, los productos que, si comparamos desde julio del 2024 a julio del 2025, tuvieron caídas en la actividad, sobre todo en la última parte del 2025, o sea, desde enero, febrero, marzo en adelante, ¿no? Y entonces observamos que en el índice de producción industrial de alimentos y bebidas, el sector cae la producción, cae en textiles, cae en prendas de vestir, cuero y calzado, cae en productos químicos y sustancias químicas, cae en productos de metal y cae en maquinaria y equipo. O sea, son ramas importantes de la economía donde la producción cae. Donde se mantiene, digamos, por decirlo con algunas comillas, mantiene o conserva cierto nivel de actividad estable, aunque un mes más, un mes menos, determina otra situación. Es decir, la industria de la producción de vehículos está en crisis. Y sin embargo,
según cómo se tome la evolución, acá mostraría cierto sostenimiento. Bueno, esto obviamente hay que tomarlo con cierta cautela. ¿Y cuáles son los sectores que se mantienen entre julio del 2024 y julio del 2025? La producción de caucho y plástico, producción de metales básicos, de industrias metálicas básicas, y producción de autos y autopartes. Y donde se ve, digamos, cierto dinamismo positivo, es decir, cierto nivel de crecimiento o de cierto relativa, digamos, aumento en la producción, bueno, refinación de petróleo, ¿no? En lo que se llama otros equipos de transporte, muebles, colchones, otras industrias, que aunque eso, a decir verdad, habría que ponerlo quizás más en el sector, digamos, amarillo más que en el verde. Minerales no metálicos, otros equipos, tabaco, madera, papel y edición. Es interesante esto, ¿por qué? Porque lo que está mostrando de alguna manera son industrias, o sea, los que mostran dentro de la industria manufacturera, donde hubo cierto nivel de dinamismo positivo o cierto nivel de crecimiento en la producción, muchas de esas ramas están directamente vinculadas con la producción de manufacturas de origen agropecuario o vinculadas a los sectores exportadores. Por ejemplo, tabaco, madera y papel se vincula más no solamente con la industria maderera, sino sobre todo, y con lo que tiene que ver con árboles y demás, sino también sobre todo con la producción de papel, fuertemente vinculada con la celulosa. Eh, o bien, vuelvo un paso atrás, la refinación de petróleo vinculado al sector petrolífero. O minerales, es decir, varios de estos sectores están de alguna manera vinculados con lo que son las manufacturas de origen agropecuario, que si uno observa, no lo tengo acá, pero si uno observa la evolución de las exportaciones, lo que motorizan las exportaciones son los productos agropecuarios y luego le siguen en importancia, en nivel de importancia, las manufacturas de origen agropecuario. Bien, esta tabla mucho no se ve, a decir verdad, porque es muy chiquitita, pero también mantiene la idea del semáforo. ¿Y qué es lo que se observa ahí? Que las industrias en rojo, las ramas industriales, mejor dicho, en rojo, es decir, aquellas ramas de la producción industrial que no mostraron un dinamismo ascendente, sino al contrario, mostraron una caída en la actividad y en la producción. Si uno observa la cantidad de puestos ocupados de esas ramas sobre el total de la economía, nos encontramos con un 3, 4, 5, 6, 7, cerca de un 7,5%. A ver si tengo acá el dato. Nos encontramos con un 7,5%, ¿sí?, sobre el total de la economía. Y si lo analizamos sobre el total de los ocupados de la industria, solo de la industria, las ramas que peor anduvieron en su desenvolvimiento constituyen un 64,5% en relación a los puestos ocupados. Es decir, las ramas que peor desenvolvimiento tuvieron en la industria manufacturera representan casi un 65% de la mano de obra ocupada en el seno de la industria manufacturera. Y al nivel del total de la economía representan un 7,5%. Las ramas que están con color amarillo, es decir, las que más o menos se mantuvieron, vehículos, autopartes, caucho y plástico, etcétera, etcétera, representan sobre el total de la economía, o sea, la mano de obra contratada sobre el total de la economía representa apenas un 6,4%, perdón, un 0,7%, y si lo observamos sobre el total de la industria, es decir, las que mantuvieron una situación más o menos estable, ni muy bien ni muy mal, pero representan un 6,4% en cuanto a la mano de obra contratada sobre el total de la industria manufacturera. Finalmente, los sectores que mostraron mejoras, repito, refinación de petróleo, tabaco, madera, papel y edición, minerales, otros equipos de transporte, otras industrias, otros equipos, los que están ahí señalados con color verde, o sea, los que muestran cierta ligazón en algunos casos con la industria primaria, o mejor dicho, con los sectores primarios o con las manufacturas de origen agropecuario, representan
tan solo un 2,5% del total de la economía en cuanto a mano de obra contratada o puestos de trabajo ocupados, y apenas un 21,5% del total del empleo ocupado en la industria. Es decir, a las ramas que les fue mejor dentro de las ramas industriales representan un 21% de masa de trabajadores ocupados. A las que peor les fue representan un 65% en el seno de la industria manufacturera. Bien, ¿qué pasó con, si seguimos un poquito, otros sectores de la economía? Por ejemplo, transporte, almacenamiento y demás. Sobre todo el rubro de transporte, comercio, hoteles y restaurantes, ocupación hotelera, es decir, son ramas de la producción que tienen obviamente su desarrollo industrial, pero que están más vinculadas al consumo o están más vinculadas al transporte de mercancías. El transporte de mercancías es también producción de valor, supone producción de valor, pero depende obviamente de la industria productora, de las fábricas productoras. Lo mismo hoteles, restaurantes, bueno, todos tienen algún nivel de producción o de agregación de valor al producto, pero tienen una mayor ligazón con lo que es la industria manufacturera productiva, digámoslo así, o la industria del sector, de los sectores primarios de la economía, ¿sí? Cuando funciona, cuando no funciona o cuando cae la actividad de la producción económica, esto tiene un impacto en el transporte de productos y en todo lo que está vinculado con el consumo. Bien, decía, por ejemplo, hay comercios donde de repente el reparto de productos, o sea, el transporte que les lleva los productos al comercio, sobre todo pequeños comercios, si antes lo hacía semanalmente, ahora lleva los productos quincenalmente. Es decir, estiran un poco más el hecho de llevar productos para estoquear a los comercios, sobre todo los comercios chicos. ¿Por qué? Primero porque el consumo cayó, y cayó notablemente, y además el transporte si no se encarece mucho. Entonces evitan la rueda de la rotación de ir una vez por semana, o una vez, o 2 o 3 veces por semana, y empiezan a estirar, el transporte empieza a estirar la llegada a los pequeños comercios sobre todo, que son los que le imprimen mucho dinamismo a la ocupación. Entonces, eso genera la caída de la producción, y la caída del consumo genera un impacto también en el mundo del transporte. Bien, si observamos entonces el rubro transporte, almacenamiento, hay una caída, luego una recomposición hasta mayo aproximadamente, luego otra vez caídas en el segundo semestre del 2024, una recomposición en los primeros meses del 2025 y luego otra vez una fuerte disminución. Ahora, ¿qué es lo que empuja los momentos de mayor dinamismo del transporte? El transporte de la aeronavegación comercial internacional, ¿sí? Nótese que en este gráfico que mostramos acá comparamos 2024 y 2025 con el año 2023, ¿sí? Comparamos 2025 con 2024, son las barras naranjas, y comparamos julio del 2025 con el 2023 en las barras azules. Y lo que se observa es que, me salgo un ratito por acá, cuando se analizan, por ejemplo, los camiones pesados, grandes camiones que pasan, unidades de camiones que pasan por peajes, cae mucho la actividad entre julio de un año a otro, un 12 y un 14%, si lo comparamos con el 2024 y con el 2023. Lo mismo colectivos y camiones livianos que pasan por peajes en unidades caen tanto en el 2025 comparando con el 2024, siempre hablando del mes de julio, con el 2025 comparado con el 2023. Lo mismo ocurre con la aeronavegación comercial de cabotaje, o sea, la que es interna del país, y el ferrocarril de carga. ¿Qué es lo que aumenta? O sea, ¿qué es lo que muestra un proceso, digamos, de aumento? La aeronavegación comercial internacional, que medida en toneladas manifiesta un crecimiento de un 16% si se compara 2025 con 2024 y un 33% si se compara 2025 con 2023. ¿Qué significa esto, el transporte en toneladas de aeronavegación comercial internacional? No solamente pasajeros, sino también mercancías que van a parar a otros países, como por ejemplo, sobre todo productos
que se los considera frágiles y que es mejor transportarlos en avión que en otros medios de transporte, como puede ser la navegación. Bien. Si observamos la evolución del comercio, la actividad del comercio, muestra una fuerte caída en los primeros meses del 2024, después de diciembre del 2023, con la caída de la actividad y sobre todo con la devaluación y con la gigantesca disminución del salario y consecuentemente caída del consumo. Luego va recuperando hasta que va mostrando luego vaivenes. En los primeros meses del 2025 cae el consumo, luego se vuelve a recuperar y en los últimos meses, junio, julio e incluso agosto, estaría cayendo. No figuran esos meses en este gráfico, pero si uno, por ejemplo, indaga la recaudación del IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, en los últimos meses están mostrando cierta disminución en la recaudación. Y si uno observa, por ejemplo, las ventas minoristas que publica, la evolución de las ventas que publica, por ejemplo, la Cámara Argentina de Medianas Empresas, la CAME, también muestran caídas sistemáticas en todo el 2025, en todos los meses, comparado con el 2024, que fue probablemente el peor año de los últimos años, es decir, en cuanto al consumo. Dicho de otra manera, todo el mundo del comercio y el consumo está cayendo en forma estrepitosa. Otra vez, si uno observa hoteles y restaurantes, también hay momentos de ascenso. El segundo semestre del 2024 hay un ascenso, luego otra vez una caída. Este gráfico muestra la ocupación hotelera, comparado también con hoteles del gráfico anterior. La ocupación hotelera también muestra un creciente dinamismo en los meses de enero y febrero del 2024, que son, digamos, el momento estacional de mayor ocupación hotelera, luego una caída. Pero si comparamos mes a mes, lo que se va observando son tendencias a la caída en la ocupación hotelera, sobre todo cuando lo analizamos en forma interanual. Bien, de este sector, nosotros agrupamos aquí transporte, comercio, hoteles y restaurantes, que mostraron un dinamismo más bien de estancamiento y de disminución de su actividad. ¿Cuál es la magnitud de los puestos de trabajo que contrata en relación al conjunto de la economía? Cuando uno observa los tres sectores en conjunto, transporte, comercios y hoteles y restaurantes, representan un 26,5% del total de puestos ocupados de la economía argentina. Más específicamente, el comercio emplea un 17,8%, el transporte, almacenamiento y comunicaciones un 5,6% y hoteles y restaurantes un poco menos, un 3,1%, como señala esta tabla allí presente. Ahora otra vez, la magnitud total es un 26,5% de puestos ocupados que, bueno, se agrupan en ramas a las cuales han tenido cierto estancamiento y caída en su actividad. Luego, dos actividades contrapuestas entre sí. Una, la intermediación financiera, básicamente la actividad de los bancos. Y la actividad de los bancos muestra un dinamismo importante en ascenso, con una caída al principio con la primera crisis del gobierno de los primeros meses, pero luego una recomposición y el efecto rebote y posteriormente un ascenso en la actividad, por lo menos hasta marzo-abril del 2025, luego una leve caída, pero si uno observa la tendencia general es una tendencia más bien ascendente, ¿no? Aunque ahora con todos los vaivenes del dólar, las intervenciones en la tasa de interés, los bancos no estarían muy contentos con algunas medidas del gobierno, pero bueno, la tendencia en todo lo que es el 2024 y hasta la mitad del año 2025 muestra cierta tendencia más bien ascendente, ¿no? Ahora bien, contrapuesto con la dinámica de construcción, la industria de la construcción, observamos que la construcción, todo lo contrario, con el desfinanciamiento de la obra pública y con el parate de la construcción y sobre todo con el encarecimiento de los insumos por tener un dólar pisado, bueno, eso encareció mucho todo el tema, todo el proceso de producción en el mundo de la construcción. Lo cual generó un parate y una caída estrepitosa. Si uno observa
el gráfico que mostramos acá en pantalla, hay una caída muy profunda hasta abril del 2024, luego un leve efecto rebote, pero si uno observa la serie desestacionalizada del índice de la construcción, se observa que desde julio-agosto del 2024 en adelante hay un estancamiento de la actividad. ¿Sí? Si uno observa, para tener algunos datos más actualizados que llegan hasta agosto, la evolución del consumo de cemento Portland, que es no consumo, sino producción, más exportaciones, más importaciones mensual, es decir, es, digamos, una suerte de indicador de actividad de la construcción, aunque solo supeditado a la evolución del cemento Portland, uno ve que en julio hubo un aumento, pero en los meses de mayo y junio hubo caídas, y en agosto también hubo caídas, todos del 2025, ¿verdad? Y si uno observa la evolución interanual, en mayo y junio se ve cierto ascenso, pero ya en julio y agosto se observa un descenso respecto de julio y agosto del 2024, que, dicho sea de paso, fueron meses muy malos para la producción y venta o consumo de cemento Portland. Bien, ¿cuál es la magnitud de puestos de trabajo que se emplean en cada una de estas ramas? Bueno, en intermediación financiera, que es la actividad de los bancos, muy poca, apenas 300.000 puestos de trabajo, lo que representa un 1,4% del total de la economía. Mientras que, por el contrario, el mundo de la construcción representa 1.800.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de siempre puestos ocupados de trabajo. Esto incluye asalariados formales e informales, lo que representa un 8,3% del total de los trabajadores del conjunto de la economía. Finalmente, como para hacer un leve resumen, cuando uno observa la evolución interanual de los sectores económicos entre julio del 2025 respecto de julio del 2023, uno observa un fuerte crecimiento en agricultura, ganadería y pesca, un fuerte decrecimiento en, un fuerte crecimiento en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que es básicamente agricultura y ganadería, un fuerte decrecimiento en el sector de la pesca, y en el resto de los sectores algunos muestran un dinamismo negativo, como por ejemplo la industria manufacturera, que recordemos emplea mucha gente, la industria de la construcción también emplea mucha gente, el comercio emplea mucha gente, mientras que observamos un dinamismo ascendente de crecimiento en, por ejemplo, minas y canteras, que recordemos emplea muy poca gente, electricidad, gas y agua, también poca gente, ¿sí? Hoteles y restaurantes, transporte, ¿no? Fuerte crecimiento en actividad bancaria, en intermediación financiera, que emplea apenas 300.000 trabajadores, en fin. Las ramas que más crecen son las que menos quizás empleo contratan, y en cambio las ramas de la economía que muestran un decrecimiento, o sea, una disminución en su actividad, su nivel de actividad, son las ramas que mayor empleo contratan, ¿verdad? Bien, perdón, se me fue aquí. Bien, si observamos esta tabla, vamos a ver cuánto creció y cuánto decreció en materia de puestos de trabajo, registrados y no registrados. Si tomamos el total de la economía, con excepción del sector público, ¿sí? O sea, solo el sector privado, se observa que hubo 82.900, o sea, 83.000 puestos de trabajo registrados destruidos. Es decir, hubo menos, hubo una destrucción de despidos por 83.000 puestos de trabajo registrados, y en cambio hubo una mayor contratación de empleo no registrado, a saber 5.175. El saldo de todo esto es obviamente negativo, es decir, hay menos puestos de trabajo registrados en la economía. Estamos hablando de evolución de puestos registrados, de puestos de trabajo asalariados. No entra acá en esta cuenta los denominados cuentapropistas o independientes u otras formas u otros ocupados, solo los asalariados. Y lo que se observa es una destrucción de empleo
de la masa asalariada. Después, más adelante, vamos a ver que hay un pasaje en el mundo de la economía formal de asalariados en relación de dependencia a autónomos o independientes, ¿sí? Pero bueno, con verde los sectores donde mostraron crecimiento, tanto en los puestos registrados asalariados como en puestos no registrados asalariados. ¿Y cuáles son? Agricultura y ganadería, pesca, enseñanza privada y servicios sociales y de salud. Los que muestran un dinamismo diferente, es decir, crecimiento de puestos registrados, pero descenso de puestos no registrados, son minas y canteras, comercio minorista y mayorista, mientras que los que mostraron, al contrario, un descenso de puestos de trabajo asalariados registrados y en cambio un aumento de puestos no registrados son el mundo de la construcción, hoteles y restaurantes, transporte e intermediación financiera. Sobre todo los primeros dos, construcción y hoteles y restaurantes, son los que contienen una masa muy elevada de trabajo informal, sobre todo la construcción, pero también hoteles y restaurantes. Bueno, allí estaría creciendo otra vez la informalidad y en cambio estaría decreciendo la tasa de formalidad, es decir, los trabajadores en relación de dependencia que están en blanco. Y finalmente las ramas o sectores del conjunto de la economía que estarían mostrando un descenso, una destrucción de empleo, tanto en el mundo registrado como no registrado, serían, no veo bien, actividades inmobiliarias y empresariales, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, bueno, y otras actividades, así como también todo el mundo de el empleo en hogares para limpieza, ¿sí? Todo lo que es empleo en casas particulares para limpieza estaría mostrando un descenso muy profundo en puestos no registrados, pero también en puestos registrados de la economía. Bien, sigamos. ¿Cuál es el impacto entonces de todo esto en el sector de toda la recesión y todo el parate de la economía y la disminución en la actividad económica de varios sectores en el empleo? Bueno, en el sector registrado, la evolución comparada de junio del 2025 respecto de diciembre del 2023 muestra siempre cifras en miles, así las presenta el CIPA. ¿Qué es lo que crece en el empleo de la economía? Crece el monotributo independiente, 122.000 puestos de trabajo. Crece los autónomos, 15.000 puestos de trabajo. Y en cambio cae o decrecen el empleo en casas particulares, 17.000 puestos menos. Obviamente los asalariados públicos que Milei se cansó de echar o de cerrar ministerios o secretarías. Asalariados públicos hay una baja de 84.000 empleos. Y el resto de los asalariados del sector privado estaría en menos 165.000 trabajadores. Es decir, una destrucción de 165.000 empleos. El monotributo social, 409.000, que esas son bajas en los planes sociales y demás. Pero si nos quedamos solo con el sector, digamos, más formalizado y quitando los planes sociales, lo que se observa es un decrecimiento o una disminución en los asalariados registrados en relación de dependencia y un crecimiento del monotributo independiente y de los autónomos. Es decir, lo que está pasando en el seno del sector formal es un pasaje, aunque hay más despidos que pasaje, pero un pasaje del sector asalariado en relación de dependencia al monotributo independiente, es decir, hay allí en camino un descenso del costo laboral que buscan las empresas y un descenso, una precarización laboral. Porque en última instancia es precarización laboral. Bien, ¿qué pasa en cada una de las ramas, en cuanto a los asalariados registrados del sector privado en las ramas de la economía? Muestra cierto crecimiento en agricultura y ganadería, en enseñanza privada, en comercio y en la pesca. Y en cambio un decrecimiento en intermediación financiera, o sea, bancos, electricidad, minas y canteras, servicios sociales, transporte,
servicios comunitarios, hoteles, industria y construcción. Sobre todo, la industria manufacturera y la construcción a lo largo, entre diciembre del 2023 y junio del 2025, tuvieron pérdidas o destrucción de empleo en 40.300 trabajadores la industria manufacturera y 47.000 trabajadores la industria de la construcción. Obviamente estamos hablando de asalariados en relación de dependencia registrados del sector privado. ¿Sí? Bien. Aquí un gráfico que va mostrando la evolución de las suspensiones. Cada 1.000 trabajadores, evolución o datos que sale de la encuesta de indicadores laborales. Hay cierta tendencia que no se mueve demasiado, hay entre un 3 y un 4 suspensiones cada 1.000 trabajadores. Nótese que en julio respecto de junio habría aumentado de 3,3 a 4,2, es decir, habría más suspensiones en los últimos meses. Proporción de despidos incausados o sin causa, de alguna manera esto es un termómetro de despidos por la crisis económica o por el cierre de empresas o por reducción de la planta de trabajadores, o sea, no son despidos con causas por causas disciplinarias o cosas por el estilo. Lo que se observa es que julio, el último dato disponible, julio muestra una cifra más elevada respecto de los meses anteriores, es decir, se estaría de alguna manera profundizando el ajuste a través de los despidos. Y finalmente este gráfico que muestra, me voy un ratito, las prestaciones por el seguro de desempleo, es decir, ese beneficio que tienen solo los trabajadores en relación de dependencia registrados por un tiempo y por un ingreso muy bajo. Pero si uno observa los datos anuales 2021, 22, 23 y 24, va creciendo 2022, 2023, 2024, y entre enero y agosto del 2025 ya muestran una cifra de prestaciones por seguro de desempleo que supera a todo lo que fue el 2023 y todo el 2022. Está por debajo del 2024, pero también es una cifra incompleta, porque apenas son 8 meses entre enero y agosto del 2025. Queda acá septiembre, que ya fue un mes donde hubo muchos despidos en el sector registrados, a juzgar por los medios de comunicación, y probablemente la tasa de prestaciones de seguro por desempleo seguramente van a crecer. Para cerrar esta serie, esta tanda de gráficos, si uno observa dónde metió mano directamente Milei en el empleo público nacional, lo que se observa es una gigantesca reducción o una importante reducción en la planta de administrativos y empresas, ¿sí? Y este segundo gráfico tiene que ver más que nada con la destrucción de empleo público acumulada, mes a mes, cómo va aumentando la masa de despedidos, la cantidad de despedidos, ¿sí? Bien. Perdón. Ahí está. Bien. Para ir sintetizando, lo que observamos en este año y medio de gobierno de Milei hubo un primer momento de una caída estrepitosa de la actividad y la producción económica, luego hubo cierta primavera, cierta recomposición, primero a través de un efecto rebote y luego algún que otro mes con actividad ascendente, pero finalmente entre marzo-abril ya del 2025, lo que estarían, la mayoría de los analistas económicos estaría de alguna manera observando a través de las estadísticas oficiales y de otras proyecciones también de consultoras o de la Unión Industrial Argentina, que hay una recesión en marcha, un estancamiento de la economía, un estancamiento de la producción y sobre todo un inicio de una recesión, y que probablemente tenga un mayor impacto en el empleo del que hemos mostrado acá. Es decir, acá observamos un impacto en el empleo en un momento de vaivenes de la economía, aunque con cierta profundización a la caída de la actividad. Probablemente lo que se venga es un panorama más complejo. Lo que se observa a grandes rasgos con la economía que propone Milei es una economía con un fuerte beneficio al sector primario, como decíamos en la introducción, que fundamentalmente busca el desarrollo de la agricultura, el desarrollo que ya es un desarrollo productivo elevado,
el desarrollo de la minería, el desarrollo del sector energético, el desarrollo de Vaca Muerta, es decir, sectores de lo que se llama la economía primaria, pero que en su seno emplean a una escasísima mano de obra, la composición de los ocupados es muy baja, y en cambio el resto de la economía queda de alguna manera a merced del mercado, es decir, bueno, los industriales, la industria que se arregle, el mercado interno que se arregle, en un contexto en el cual hay cierta apertura comercial y donde los productos importados también empiezan a afectar a todo lo que es la industria, digamos, del mercado interno, entre otras cosas porque algunas de las ramas del mercado interno no pueden competir, la mayoría diríamos, no pueden competir con esos productos importados. Por ejemplo, eso se observa en la rama de la confección, de la ropa, donde, bueno, hay en algunos casos no solamente descenso en la actividad en la confección, en los textiles, sino también en algunos casos hasta descenso de los precios. Esto se observa más que nada en el índice de precios del consumidor. Bien, esta economía entonces, ¿a dónde nos lleva? En un país con 47 millones de habitantes, una economía, una estructura económica semejante a la que de alguna manera propone Milei, no puede sostener al total de la población. Estamos frente a una economía que apenas puede sostener, en el mejor de los casos, a la mitad de la población o a un tercio de la población, mientras que el resto de la población quedaría en una situación, digamos, muy precarizada, extremadamente precarizada, probablemente sin trabajo o en el mejor de los casos con alguna ocupación de el estilo de la India o de Perú o de como se empieza a observar en la Argentina, ese proceso de crecimiento de la precarización y la informalidad o el empleo en las aplicaciones y demás, que tipo Pedido Ya, Rappi, Globo, ese tipo de empleos que supone una gigantesca precarización laboral, pero que en realidad se trata más de todo un mundo de, digamos, desocupación encubierta en empleos extremadamente precarizados y donde en algunos casos ya han salido algunos artículos periodísticos donde empiezan a mostrar que la enorme cantidad de trabajadores dedicados a esos rubros ya empiezan a competir entre sí y entonces empieza a haber, digamos, desocupación en el seno de los desocupados, es decir, hay muchos, por ejemplo, personas dedicadas al Rappi que ya empiezan a competir entre sí y entre ellos empiezan a correr riesgo su propia fuente de ingresos. Todo esto nos lleva a una situación que nosotros hemos caracterizado como Belindia, es decir, un país con sectores muy productivos, como pueden ser los sectores primarios de la economía, pero con incluso bien pagos para los trabajadores allí directamente vinculados con esos empleos, pero con una masa de la población muy baja empleada en esas ramas, en esos sectores. En cambio, la otra parte de la población, más parecida a lo que podría ser la India o en la actual Perú, es de una masa completamente precarizada de la población, en las peores condiciones de trabajo, con los peores salarios, donde, bueno, así se verían afectadas sus condiciones de vida. Este es el país que nos propone Milei, Belindia. Ahora nosotros podemos proponer otro país. Vía Socialista propone otro país donde haya una economía desarrollada, donde haya desarrollo económico con bienestar social. Es decir, un país donde se produzca para exportar, obviamente, pero para exportar no solamente soja o productos agropecuarios de ese tipo, sino bienes con cierta complejidad, donde contengan trabajo complejo y por lo tanto mayor valor, y que por lo tanto la Argentina empieza a encaminarse a otra economía más productiva que pueda ofrecer al mundo productos con mayor valor agregado o con mayor complejidad, lo que dará incluso la presencia de una mano de obra más calificada y por lo tanto con mayores salarios y mejores pagas, una economía desarrollada con bienestar social, es decir, donde a la población no le falte nada. Eso es posible, la Argentina tiene recursos para hacer eso,
El problema es que la Argentina está gobernada por una burguesía inútil, que solo piensa en la rentabilidad individual y que no está pensando en cómo resolver los problemas del conjunto de la sociedad. Por eso, solamente un Estado puede pensar en esos problemas, resolver esos problemas, pensar dónde invertir, qué ramas desarrollar, hacia dónde exportar y, con, digamos, y cómo emplear al conjunto de la mano de obra para que no haya desocupación, para que haya desocupación cero, en condiciones de trabajo en blanco, bien pagos, es decir, no precarizados. Solo un Estado puede resolver eso, por eso nosotros proponemos un Estado que planifique la economía, un Estado que concentre la economía y un Estado que desarrolle la economía con bienestar social. Eso solo es posible constituyendo un Estado obrero, un Estado socialista. Bueno, hasta acá llegamos. En próximas columnas desarrollaremos otros aspectos vinculados al salario, al consumo y a las condiciones de vida de la población en general, al menos como viene hasta ahora. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.